Supongo que no hay necesidad de decirles cuál es el pasaje que esta mañana vamos a ver. Ya ustedes lo tienen en su mente. ¿Cuál es? Arnold habló de los primeros versículos del capítulo 4 y hoy vamos a estar entre el 10 y el 20 principalmente. Esos tres últimos versículos van a quedar como la conclusión final y la despedida de este estudio que nos ha tomado 2 meses y medio. En realidad ha sido un tiempo, yo creo que muy provechoso, y alabamos al Señor por ello. Podríamos incluso comenzar diciendo lo que está en el versículo 20. Después de todo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana, para los que les gusta tomar algún apunte, el mensaje se llama El Secreto. Estuve pensando en, no sé si conocen un libro, hay un libro que se hizo famoso en el medio secular que se llamaba El Secreto y hasta tenía una película. Y El Secreto consistía en que estaba basado en ese esotérico principio de la ley de la atracción. La ley de la atracción lo que decía es que mientras tú más pensabas en algo, entonces más lo atraías. Y decía que era una especie de energía, que tú atraías aquello que tú pensabas y aquello que creías. Algo totalmente contrario a lo que la Biblia enseña, porque por mucho que nos esforcemos en pensar en algo, o por mucho que queramos algo, por mucho que nos concentremos, eso no quiere decir que ese algo va a suceder. Básicamente es enseñado en ese libro, pero en algún tiempo fue muy famoso. Y aún mucha gente sigue creyendo en eso. Y ese título viene de la palabra que usa aquí como secreto el apóstol Pablo, porque sí era una palabra que se utilizaba para ritos ocultos, mágicos, y ritos que de alguna manera en los que alguien tenía que ser iniciado. Apagamos el televisor. Me parece que están viendo televisión. Pues no lo necesitamos ver. Carmencita ahí nos está viendo muy juiciosa, pero si la ven a ella yo creo que se distraen. Entonces se puede apagar aquí y no hago ningún mal, ¿cierto? No se puede. Entonces, Espere, yo me salgo del video y así no me ven. tranquila, Carmen. Ya aquí está solucionado. Lo importante es que tú nos puedas ver allá. Esta palabra se refería a alguien que era iniciado en algo que era desconocido y que era típico de la época. Algo que nadie sabía, algo que era oculto, algo que había de ser revelado, algo como fantástico. Y justamente yo creo que por eso Pablo utiliza esa palabra. Él habla, aquí hay un secreto, y es el secreto del contentamiento. El tema de esta mañana es el contentamiento y sus efectos, los efectos que ese contentamiento tiene. Me encontré una historia, pues no era una historia, en realidad era un artículo. Ustedes saben que a mí me gustan los artículos, las ilustraciones y las diferentes historias. Pero esta narraba una especie de estudio
era acerca de los lujos y de la tecnología. Y decía algo así, como que más o menos en el año 1900, la gran mayoría de la gente no tenía electricidad, no tenía un teléfono, y mucha gente, la gran mayoría de la población, no tenía una cocina. Decía que hacia 1915 la gran mayoría de las personas no tenían un auto. Y eso perduró por mucho tiempo. Y hacia 1930 eran muy pocos los que tenían una nevera. Muy poquitos. Estaba hablando como del avance de la tecnología a través de los años y cómo mucha gente no tenía estas cosas. En los años 60 eran muy poquitos los que tenían una televisión a color. Pero así poquitos, contados con... Incluso el que en la cuadra tenía un televisor a blanco y negro, todos llegaban allá a ver la televisión. En 1975 eran poquitos los que tenían un horno microondas. Y hacia 1990 eran en realidad poquitos los que tenían celular o tenían internet. Y después de ver todo eso, lo que uno comienza a pensar es que parece que la falta de contentamiento es en buena medida la que mueve el desarrollo de la economía. Es algo me parece que es algo muy interesante. Parece que ni en ese tiempo era suficiente lo que se tenía, ni ahora tampoco es suficiente lo que se tiene. Pero ¿dónde comenzó esta sensación de no tengo lo suficiente? Bueno, en el huerto del Edén, un día Satanás, que también pensaba que no tenía, fue el primero en pensar que no tenía lo suficiente, que no tenía la suficiente aprobación, no tenía el suficiente reconocimiento, no era suficiente para él lo que tenía. Entonces fue y le dijo al oído a Adán y a Eva, lo que ustedes tienen tampoco es suficiente. Ustedes podrían tener más. Y desde entonces vivimos pensando que nunca tenemos suficiente. El versículo 10 de este capítulo, en esta versión que es Biblia de las Américas, dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. De ninguna manera Pablo se está quejando de los filipenses, como algunos a veces piensan, que era que se habían olvidado de mí, entonces menos mal que se acordaron. No, creo que lo que él estaba diciendo más bien era que siempre habían estado pendientes de él, pero le había faltado oportunidad para tener cuidado de él. Y me llama mucho la atención que la palabra ahí es el cuidado. Lo importante no era lo que le habían mandado. Ustedes saben que la carta a los filipenses es una carta de agradecimiento, que Pablo le está escribiendo a los filipenses para agradecerles. ¿Y les agradece qué? Les agradece su cuidado. Eso en realidad es lo que él está agradeciendo, más que los regalos y las dádivas y todo lo que Epafrodito le llevó. Aquí en este versículo 10 hay una clave acerca del contentamiento.
la actitud de Pablo. Dice, no sé cómo dice en su versión, en su Biblia, pero en esta dice, me alegré grandemente. ¿De qué se alegró? De que hubieran tomado cuidado de él. No importaba si le habían mandado poquito o si le habían mandado mucho. Pero Pablo estaba recontento. Y yo creo que eso nos enseña a preguntarnos, ¿estamos alegres de lo que tenemos? ¿Estamos contentos de aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas? Realmente la quejadera es un mal muy común. Nos quejamos por todo y por nada. Pero, ¿qué tanto nos alegramos? ¿Estás alegre de tener el esposo que tienes? Y las mujeres dicen, amén. Y los esposos están contentos de las esposas que tienen. Los hombres dicen, amén. Y los hijos están contentos de los papás que tienen. ¿Se alegran grandemente? ¿Qué pasa, muchachos? No me hagan quedar mal, digan amén. Digan amén, amén, amén. Así sea pasito, amén. ¿Quiere tener contentamiento? Alégrese de lo que tiene hoy. Deje de quejarse. Es que no tengo. Es que tan feo. Es que yo quería era de color azul. Es que está muy chiquito. Es que esa marca es como... Y yo quería era comer hoy otra cosa. Si logramos alegrarnos por lo que hoy en día tenemos, va a ser un gran paso en estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero es que yo quería tener el pelo liso. Me lo va a encrespar. No, yo quería tener el pelo crespo. Entonces me lo va a cambiar. Yo quería tener los ojos verdes, como que me va a conseguir unos lentes de contacto y me los coloco ahí. ¿Estás alegre de lo que Dios ha hecho contigo? ¿De lo que te ha dado? ¿De la vida que tienes? ¿De la iglesia en la que estás? ¿Del pueblito en el que vives? ¿Del vecindario en el que estás? Tendríamos millones de razones para alegrarnos con lo que Dios ha hecho. Pero muchas veces preferimos ver lo que no tenemos, las pocas cosas que ni siquiera necesitamos. Así es que alegrémonos, porque Dios tiene cuidado de nosotros, así como los filipenses tenían cuidado de Pablo. Yo creo que Pablo estaba preocupado porque dijo, pues es que de pronto ahí me malentienden, ¿no? Que yo solo me alegro pues cuando me mandan ofrendas o cuando me dicen cosas o cuando me mandan por ahí una gallinita o me mandan, quién sabe cuál sería la comida que le mandaban en esa época para que con 900 kilómetros como de distancia que había entre Macedonia y Roma, pues no sé qué le podían llevar, la verdad. No sé si llevaban comida o qué era lo que les llevaban a la cárcel, en esas visitas a la cárcel. Y por eso trata de explicarlo en el versículo 11. Dice, no que hable porque tenga escasez. O sea, no les estoy diciendo esto porque me están haciendo falta las cosas, porque me estoy muriendo de hambre, porque es que esta vida es tan triste. Y Pablo sabía lo que era eso. Pablo lo sabía muy bien. Basta leer un poquito de segunda a los Corintios 11. Un poquito de segunda a los Corintios 11 desde el versículo 23, cuando él defiende su ministerio, en donde dice, ¿son otros servidores de Cristo? Yo más.
en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. En otras versiones dice como náufrago. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Pero Pablo podía decir: no hablo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y lo interesante es que esta expresión aquí de aprender se refiere a un proceso. Mucha gente sueña con volverse cristiano, porque cuando sea cristiano va a ser feliz. Su vida va a ser un paraíso. Pero esto es una lección que tiene que aprenderse, que tiene que experimentarse. Es algo que aprendemos, que sabemos, pero que tenemos que llevar a la práctica, que pasa del conocimiento a la sabiduría. Y acabamos de leer cómo fue que lo aprendió Pablo. Lo aprendió a través de todas esas difíciles circunstancias. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y ese yo creo que es una de las grandes lecciones de este libro de Filipenses. El tener gozo proviene de tener contentamiento. Ahora, ¿el contentamiento qué es? Porque es que muchas personas utilizan incluso los versículos que están acá para decir que tú tienes que ser positivo, para que Dios te dé todo lo que tú quieres y todo lo que tú deseas. Pero eso no es lo que dice este pasaje. ¿Puede un incrédulo ser positivo? Pues claro que puede ser positivo y puede pensar con optimismo de la vida y querer todo y creer en él mismo y decir, téngase fe que usted puede. Incluso el incrédulo puede ser una persona muy flexible, que se conforma, que se adapta a cualquier situación. Eso lo puede hacer una persona que no conoce a Cristo. Y entonces, ¿para qué necesita Cristo? Si se puede adaptar a cualquier situación. Si hace sol, si hace lluvia, si hay poquito, si hay mucho. Es muy flexible. Pero el contentamiento, básicamente la palabra contentamiento significa estar satisfecho. Pero ¿cuál es la diferencia con el creyente? Solamente el creyente, solamente él puede estar satisfecho en Cristo. Los que no conocen a Cristo no pueden, no conocen, no saben qué es eso. Porque estar satisfecho en Cristo, a ver si les gusta, si les suena esta definición para que la anoten. Contentamiento para el creyente es la satisfacción que experimentamos por lo que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo. Así es que nadie, si no está en Cristo, no puede estar satisfecho, nunca. Pero el creyente sí puede estarlo, sí puede decir, estoy contento, puede decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cualquiera que sea mi situación claramente nos dice que no solamente debemos alegrarnos en lo que tenemos, sino que lo que pase, las circunstancias, cualquiera que ellas sean, no son la base de nuestro contentamiento. Nuestra satisfacción en Cristo Jesús no es porque tengo salud o no tengo salud.
no es porque mi esposo o mi esposa son el esposo perfecto o la esposa perfecta. No son porque hoy disfruto de una buena posición económica. No se debe a las circunstancias. Se debe a lo que tenemos en Cristo y a lo que somos en Cristo. Sigue aclarando Pablo en el versículo 12, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Vivir en pobreza o vivir en prosperidad? Levanten la mano los que creen que es más fácil vivir en pobreza. ¿Nadie piensa eso? Bueno, entonces los que piensan que es más fácil vivir en prosperidad. Como el 30%, porque el 70% creo que no sabe, no responde. Está indeciso. Sonia de pronto piensa como pensaba Salomón, ¿no? Que oraba, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, no me des tan poquito que vaya y te niegue. Manténme en clase media, en estrato 3. No me mandes al 1 ni al 6. Déjame ahí, yo soy un cristiano estrato 3 y así siempre andaré contigo. Yo creo que el Señor nos coloca donde debemos estar y nosotros quisiéramos resolvernos el asunto así, pero yo creo que tenemos que aprender a vivir en pobreza y tenemos que aprender a vivir en prosperidad. Yo creo que Pablo recordó lo que escribió Habacuc en los 3 últimos versículos de su libro. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. No sé cuántos de ustedes lo cantaron. Nosotros lo cantábamos, ¿cierto? Aunque la higuera no ¿cómo es? No florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan sus cosechas, y las se acabe, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo creo que eso era lo que Pablo cantaba cuando estaba en todas estas situaciones que hemos leído y que hemos descrito. Él dijo, sé vivir en pobreza. Algunos dicen, es que mientras estoy pobre estoy más dependiente de Dios. Todos los días le estoy orando, todos los días lo estoy buscando, todos los días estoy suplicando. No falto a la iglesia, estoy ahí pendiente porque no puedo, sé que dependo es de Él. Y dicen, pues es como más fácil vivir así dependiendo del Señor. Sé vivir también en prosperidad, dijo Pablo. Qué difícil que es vivir en prosperidad. Qué fácil es olvidarse del Señor. Así como se los advirtió al pueblo cuando lo sacó de Egipto. No se olviden, porque ustedes muy pronto se olvidan de dónde yo los saqué. Y después piensan que ustedes mismos han hecho todo y que han conseguido lo que han conseguido y que son muy buenos y son muy inteligentes.
Y hasta llegan a pensar, pues, no necesitamos a Dios. Pablo dijo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, nuevamente ese verbito clave, lo he aprendido. Esto es una lección que nosotros tenemos que aprender y tenemos toda una vida y lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas para que lo aprendamos. Cada día estamos aprendiendo una nueva lección de contentamiento por las circunstancias, por el dinero, por la salud, por la familia, por todo. Por todo he aprendido, ¿qué? El título de esta mañana. El secreto. El secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ni la abundancia aumenta el gozo, ni la escasez lo disminuye en un creyente que está contento. Si no, vemos por qué los más ricos de este mundo viven en profundas tristezas y agonías. O por qué en la escasez a veces no podemos tener gozo. Lo cual es una prueba muy grande para nuestro carácter, para saber en qué es lo que estamos confiando, para saber qué es lo que trae satisfacción a nuestras vidas. Allí nos damos cuenta, en realidad, en dónde está nuestra fe. Ahora, ¿quieres saber el secreto? ¿El verdadero secreto? No, como que no quieren saber el secreto. No los veo muy deseosos de saber el secreto. Tienen cara de que, pues suéltelo ahí a ver si de pronto. ¿Quieren saber el secreto? No. ¿Qué pasa, Ángel? ¿No quieres saber el secreto? Dice, amén, hermana. Dice todo, el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto? El secreto es Cristo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Aunque no tenga nada, es como si lo tuviera todo. Cristo es el secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo. Para los que están en Cristo. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Si no está en Cristo, jamás va a estar satisfecho. Toda su vida va a ser una quejadera de principio a fin. Muchos pues dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces voy a conseguir todo lo que quiero, voy a tomar el mundo con mis manos. Pero evidentemente ese todo es todo lo que Cristo ha preparado para mí. Todo lo que es la voluntad de Cristo para mi vida. No es todo lo que yo quiera, ni es todo lo que se me ocurra, sino todo lo que Dios ha preparado para mí. Esas preciosas obras que de antemano, como dice Efesios, ¿cierto? 2:10, preparó para que yo camine por ellas. Esas, todas las podemos en Cristo Jesús porque Él las preparó y nos capacitó, nos dio, como estudiamos capítulos atrás, tanto el querer como el hacer, nos da la motivación y nos da la capacidad en Cristo Jesús, por su Espíritu en nosotros, para vivir la vida en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Sería interesante coger todos los en Cristos que están acá en el libro de Filipenses, a ver cuántas veces aparece en Cristo, en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo. A ver qué cosa podemos hacer si no es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Alguna vez has sentido que llegó como al final del camino? Dice, ya hice todo lo que pude. Me esforcé, estudié, trabajé, le puse empeño, oré todo lo que pude, hice todo lo que de mí dependía. Cuando lleguemos al final de ese camino, entonces se verá el poder de Cristo y se verá que no es por nosotros y que no somos nosotros, sino que es Cristo quien nos fortalece cuando vamos más allá de nosotros mismos. Dice el versículo 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo estaba de alguna manera orgulloso de lo que ellos habían hecho. Y es acá donde comenzamos a ver de alguna manera los efectos del contentamiento. Dijimos que íbamos a hablar del contentamiento y sus efectos. Dice el versículo 15, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Al parecer, las demás iglesias no eran tan dadivosas ni tan generosas como lo eran los filipenses. Dice, ¿por qué? En el versículo 16, porque aún a Tesalónica me enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Así es que uno de los efectos del contentamiento no solamente es la satisfacción y el agradecimiento, sino es la generosidad. Una gran cantidad de veces cuando no podemos ser generosos es porque en nosotros no hay contentamiento. No estamos siempre pensando más en nosotros mismos por falta de estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Dice aquí también, en el versículo 17, no es que busque la dádiva en sí, no busco sus regalos. Pablo seguía diciendo, no me malentiendan filipenses, préstenme bien atención, no es que les esté pidiendo cosas. No les estoy reclamando nada, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Yo creo que quería decirles algo así como, no quiero que sean unos tacaños, pero no tacaños materiales, tacaños monetarios. No quiero que sean unos tacaños espirituales, porque la tacañería no es sino fruto de nuestra condición espiritual. Yo lo que quiero es que ustedes tengan tesoros en los cielos, que hagan una cuenta, y los términos que utiliza aquí otra vez, como en varias partes de esta epístola, son términos contables, términos de balances, de pérdidas, de ganancias, de cuentas. Dice, busco fruto que aumente en vuestra cuenta, que esa cuenta bancaria celestial se les llene, que hagan tesoros en el cielo donde jamás los van a perder, donde van a tener una recompensa real por todo lo que ustedes hacen. Dice el versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y aquí hay una expresión bien interesante. No solamente que Pablo dice, tranquilos, tengo todo lo que necesito. Dice, todo lo que me han enviado es esto: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y utiliza ese lenguaje religioso de los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se quemaban las ofrendas y decían, esa es una ofrenda de olor fragante que sube al Señor. Y que en el Nuevo Testamento nuevamente, pues se recalca, pero de otra manera, como en Romanos 12, cuando se dice que debemos ser sacrificios vivos,
santos para Dios, o cuando dice que demos sacrificio de alabanza al Señor. Ellos creo que comprendieron claramente que sus ofrendas y sus regalos eran sacrificio ¿para quién? Para Pablo, que estaba pobrecito en la cárcel y tocaba ayudarlo. Evidentemente sintieron compasión, pero ¿para quién estaban haciendo eso? El día que decidas dar una ofrenda, o el día que decidas colocar tu ofrenda en la bolsa o consignarla, o el día que decidas ayudar a alguna persona, aunque hay compasión y ayuda por esa persona, antes de eso debes saber que es una ofrenda para Dios, que es a Dios quien se la entregas. Muchas veces, cuando lo hacemos para las personas, nuestra mente comienza a divagar. Espero que no me dieron ni las gracias, no me dijeron nada, y yo ayudando desinteresadamente. Porque no hemos entendido que eso es para Dios, que es a Dios a quien se le hace esto. Es por eso que por allá en el final de Mateo 24, en las parábolas, se nos dice que Dios les dice, bien, muy bien, ustedes hicieron bien, me hicieron bien a mí. Y la gente le dice, pero ¿cuándo te hicimos bien a ti? Pues porque lo hicieron a uno de los míos, a uno de mis hijos, a uno de mis hermanos. Todo lo que hacemos por otros lo hacemos primeramente por Dios. Así es que la próxima vez que haga una ofrenda, piense en esto, que es un fragante aroma que sube para Dios, un sacrificio aceptable, agradable. Piensen en sus ofrendas y digan, esta es una ofrenda agradable para Dios. ¿Será aceptable o será que Él no la acepta? ¿Será que si huele rico o cómo olerá esa ofrenda cuando sube? Y les hace una promesa, efectos del contentamiento. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tenemos contentamiento, no estamos preocupados porque nos vaya a faltar. Sabemos que Dios es un Dios fiel. No tenemos temor y de hecho muchas veces no ofrendamos o no ayudamos o no hacemos, no damos estas dádivas como los filipenses porque decimos, uy, no, pero qué tal que mañana me quede sin trabajo. No, yo no puedo soltar todo esto. ¿Y qué tal que no, tengo que pensar en mi futuro, lo cual no quiere decir que sea insensato, pero muchas veces eso proviene de que no confiamos en lo que Dios ha dicho. En la parte final quisiera leerles algo que está en 2 Corintios 8, que es acerca de estos hermanos filipenses que estaban en la zona de Macedonia. Entonces se está refiriendo a estos mismos hermanos. Dice 2 Corintios 8:1, ahora hermanos, efectos del contentamiento, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Es decir, les vamos a contar lo que Dios está haciendo, lo que la gracia de Dios está haciendo. Todo esto lo hace la gracia de Dios, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, a estos hermanos filipenses. Versículo 2, 2 Corintios 8:2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, que estos hermanos no solamente fueron generosos, sino que fueron generosos cuando tenían aflicciones. Y no eran simplemente aflicciones,
sino eran grandes pruebas de aflicción. ¿Nunca le ha sucedido que alguien que está mucho peor que usted resuelve ayudarlo a usted? ¿Cómo se siente usted? Y si no le ha sucedido, ¿cómo se sentiría? Muchas veces cuando se visita a personas enfermas, uno no termina animando a la persona, sino el que sale animado es uno. Viendo que muchas veces están en su lecho final, en su prueba, en su gran aflicción, terminan dando algo de sí. Y estos tenían aflicciones, grandes pruebas. En medio de esas pruebas abundó ¿qué? Su gozo. Y de su profunda pobreza. O sea, es que no es que les sobrara, no es que fueran pudientes. Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, fueron generosos. Ese es el efecto del contentamiento, sin importar que haya pruebas, sin importar que haya recesión económica, sin importar que haya guerra en Ucrania, sin importar lo que sea, siempre se puede ser de alguna manera generoso cuando hay contentamiento. Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades, porque no le estaban diciendo es que no tiene que comer, y entonces denos lo que tiene de comer para que usted no coma. Según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Eso me hace acordar la historia de Elías, ¿cierto? Cuando llegó donde la viuda de Sarepta, ¿era? Y le dice, dame pan. Digo, pero es que no tenemos sino harina y trigo, pues para hoy, y después de eso ya nos vamos a morir. Entonces, o sea, ¿cómo me pide que yo le dé la única comida que tengo para mí y para mi hija? Y le dijo, tranquilo, démelo. Y eso nos enseña cómo al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade aquello que es necesario. Dice, porque yo testifico que según sus posibilidades, el versículo 3, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie les quitó la plata, nadie los coaccionó, nadie les metió la mano al bolsillo para sacarles la plata y decir, es que usted tiene que dar tanto. Dieron de su propia voluntad, voluntariamente. Cuando alguien voluntariamente da y no está como esperando una obligación, es porque está sufriendo los efectos del contentamiento. Lo dieron de su propia voluntad y versículo 4, suplicándonos, rogándonos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo todavía quisiera ver eso, que nosotros lleguemos acá y recíbame por favor esta ofrenda, mire, pero déjeme a mí. David no, yo quiero dar, déjeme yo primero, pero rogando y suplicando, déjeme participar. Esos son efectos del contentamiento. Termina diciendo el versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo mismo que estábamos diciendo hace un momento. Si usted no se entrega primeramente a Dios, no va a soltar nada. Nada. Siempre leemos una historia con mi esposa, la historia del indio, que a ella le encanta, en donde un jefe indio cuando está siendo evangelizado comienza a dar poco a poco cosas, trae su bastón, trae su bolsa, luego dice, jefe indio le da a Cristo su caballo, hasta que por fin
llega y se arrodilla y jefe indio se entrega a Cristo. Porque Él no necesita nada de lo que nosotros le podamos dar. Él nos quiere a nosotros, que reconozcamos que somos suyos. También leí hace algún tiempo, ahorita me vino a la mente, una historia de David Livingstone, que fue un explorador en el África, que abrió el campo para que los misioneros pudieran ingresar por toda el África. Y él también narra una historia en donde llega donde un jefe de una tribu, y en esa tribu le dicen, pues usted para poder pasar por acá tiene que hablar con el jefe y tiene que hacer un intercambio. Usted tiene que darle algo y él seguramente le dará algo a usted, pero no puede pasar de acá si no hace eso. Entonces él dice que sacó todas sus cosas, sus libros, el reloj, llevaba una cabra porque no podía tomar agua porque el agua le hacía mucho daño el agua que había allá. Y entonces tomaba leche de cabra. Eso pasó siempre hace tiempito. Y tenía su cabra, su ropa, puso todas sus cosas. Y cuenta que el jefe, como que lo pensaba y decía, no, la cabra no porque la necesito. Y el jefe cogió la cabra. Y a cambio le dio su bastón. Y dijo, no, ¿qué cambio es este? Se me fue la cabra y ahora tengo un bastón. Y se fue. Cuando después entendió lo que había sucedido, que el jefe lo había honrado dándole su cetro de mando, con el cual podía entrar a cualquiera de las aldeas de esa región, lo cual abrió la puerta para que el evangelio entrara en toda esa zona. Señor Jesús, queremos en esta mañana agradecerte por todo lo que hemos podido aprender en la carta a los Filipenses. Como dice el versículo 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. No tenemos más que palabras de alabanza al verte, al reconocerte, al darnos tus verdades, al saber cómo has entregado tu vida por nosotros. Te rogamos, Señor, que seamos transformados por tu palabra, que vivamos en la convicción de que tú completarás tu obra en cada uno de nosotros, que estemos decididos a vivir para Cristo. Y si es necesario morir, pues que estemos decididos y que no le temamos a la muerte, porque estar contigo es una ganancia, es mucho mejor. No se compara tu presencia en nuestras vidas y una eternidad contigo con las cosas que hay en este mundo. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas y a darles uso a las cosas y no al contrario, Señor. No queremos usar a las personas y amar a las cosas. Te rogamos, Señor, que nos transformes de tal manera que Cristo sea ese gran tesoro que tenemos. En este día te alabamos porque tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos ricos. En realidad tú eres nuestra riqueza y tú eres el secreto de nuestro contentamiento. Danos gozo en Cristo. Ayúdanos a saber que estamos completos, que no tengamos temor, sino que antes bien los efectos del contentamiento lleguen hasta nosotros, que seamos transformados y que suban, Señor, nuestras vidas, nuestras pertenencias, todo lo que tenemos como olor fragante, como sacrificio aceptable, agradable para ti, Señor. Que confiemos en la providencia divina, Señor. Que estemos satisfechos con poco o con mucho. Guárdanos, Señor, de alejarnos de ti. Ayúdanos a verte tal como tú eres
a tener una confianza real en ti y en tu poder. Tú has dicho que podemos cumplir los planes que tienes para nosotros en Cristo. Te oro hoy por mis hermanos. Cada uno de ellos tiene una dificultad distinta. Algunos están enfermos, pero pueden en Cristo Jesús tener gozo, contentamiento y esperanza. Algunos, Señor, sufren algunas carencias económicas. Muéstrales que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Algunos están tristes porque han sido traicionados o defraudados. Muéstrales que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. En Cristo somos capaces de perdonar. En Cristo somos capaces de vivir. Gracias, Señor, que tú eres este gran secreto. En cualquier dificultad, Señor, emocional, matrimonial, que vivan el día de hoy, dales este ánimo. Que sepan que todo lo pueden en Cristo que les fortalece sin importar cuáles sean las circunstancias. A ti sea en este día toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.